Presentamos A Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Celín López. Estamos preparados y listos para el programa de este domingo. Hoy seguimos analizando la temática del coronavirus, pero de diferentes aristas. Y una de ellas es conocer cómo se está viviendo el tema del coronavirus para una población que está privada de libertad. Hemos conocido que hay una gran cantidad de personas que han resultado positivos por COVID-19 en los diferentes centros penales del país, y buscando información para los familiares que puedan estar viendo el programa y buscando información de cómo se encuentran todos y cada uno de ellos, muy gentilmente hoy nos va a atender la abogada Blanca Izaguirre. Ella trabaja en el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, más conocido como CONAPREV. Así es que yo le pido a usted que hoy me acompañe para que podamos conocer esta realidad de estos compatriotas que están privados de libertad, pero que, que tienen que hacerle frente a esta pandemia, a este coronavirus. Así que después de esta pausa vamos a conocer la historia de vida de la abogada Blanca Izaguirre y también conocer la realidad de los privados de libertad y su realidad ante el COVID-19 durante esta pandemia en los centros penales. Así es que ya regresamos, esto es A Jalón y esperamos que pues continúen con nosotros. Que por favor, si salen, que se protejan con su mascarilla primero. Que si va a salir, que usen los medios de seguridad. Que usen mascarilla y se laven las manos con agua y jabón. Cada vez que salgan, usar las medidas necesarias. Cuando salgamos, que los protejamos con mascarilla, porque si se cuidan ellos, los cuidamos todos. Así como nosotros nos estamos cuidando en los hogares, que también ellos lo hagan. Y si salimos, que los protejamos. Sigue a Celín López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Celín López, Twitter como @EsdrasCelín y busca en YouTube el canal Esdras Celín López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Celín López. El Congreso Nacional que preside Mauricio Oliva aprobó que jóvenes estudiantes egresados de medicina que aún no tienen su título puedan ser contratados para sumarse a la lucha contra el COVID-19 en todos los hospitales del país. Además, aprobó que las alcaldías puedan dar un descuento de hasta un 20% por el pronto pago de impuestos municipales y permitir hasta 4 cuotas para los que no lo puedan hacer. Asimismo, para los campesinos que han perdido sus tierras por no pagar sus deudas con los bancos, que puedan recuperarlas con ayuda de financiamiento blando. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Abogada Blanca Izaguirre, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, Celín, a participar en esta atrevida aventura. En este jalón. En este jalón, sí. Bueno, yo decía que durante toda esta pandemia este programa no ha parado y hemos tratado de analizar el tema de COVID-19 desde todos los puntos de vista, y lo hemos hecho desde el punto de vista médico, de salud, lo hemos visto desde el punto de vista psiquiátrico, de la violencia contra las mujeres, porque durante esta pandemia se han incrementado las denuncias, y bueno, todas las aristas que incluye un tema por el cual la he invitado, y es conocer cómo están los privados de libertad a nivel nacional, porque hemos visto cómo ha crecido las estadísticas y los números en cuanto a las personas que están privadas de libertad y que han estado contagiados por COVID-19, pero eso lo vamos a abordar más adelante. Esta entrevista tiene como por objetivo también conocer un poco de su vida, y tengo que arrancar como con todos mis invitados. La primera pregunta que yo le hago a todo el mundo, no ha habido uno que no se la hago, es: ¿dónde tiene el ombligo enterrado usted, abogado?
capitalina 100%. Nací en Tegucigalpa. Siempre digo esto, pero creo que langueña un poco de corazón. Mi papá es de Langue Valle, sí. y él ama su pueblo, así que ese amor nos lo transmite a sus hijos. Así que capitalina, pero con un poquito de corazón langueño también. Hay que decir que usted es hija del famoso periodista Tito Izaguirre, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, yo siempre busco cómo asociar a mi invitado con alguna experiencia propia. Y quería decirle pues que su papá y mis papás fueron compañeros en la universidad. Sí, además de que son muy buenos amigos. Sí, y que además yo fui compañero con uno de sus hermanos, con Gerardo Izaguirre, en la Autónoma. Así es que, bueno, no había tenido el placer de conocerlo, sí. Pero ya, qué bueno que ha aceptado. Sí, sí. Bueno, gracias. Cuénteme, ¿cuántos hermanos son? Porque su papá tiene varios, ¿verdad? Sí, pues somos 13, la verdad es que ¿cuántos? No hago 13 hijos tiene mi papá. 13. Sí, la verdad es que yo no hago diferenciaciones pero para que no se imaginen a mi pobre madre teniendo 13 hijos, ¿verdad? Son 3 con mi mamá, sí. Que está actualmente casado, y 10 hermanos antes de 9 mamás diferentes, pero igual somos hermanos todos. De hecho, mis hermanos pues ya ni lo oculto porque saben, yo los adoro a todos, somos amigos, nos llevamos súper bien, pero todos saben que mi consentido es Cache, como famosamente, como popularmente lo conocen, a Gerardo, y tenemos una muy buena relación, la verdad, todos somos amigos, los sobrinos son amigos además de primos, entonces tenemos una muy buena relación. Mi papá desde pequeño nos inculcó que aquí no hay diferencias, son hermanos y punto, o sea, a mí no me importa quién es la mamá. Claro, claro. Son Izaguirre todos y son hermanos y se van a llevar bien, y él procuró, desde que estábamos pequeños, me acuerdo que íbamos recogiendo uno por uno en las casas, a que pasáramos tiempo juntos. Pues fíjese que así me pasó a mí, porque mi papá tiene ya 7. Sí, y somos 7 y igual, así nos acostumbró a vernos a todos los fines de semana y que son hermanos y punto, cuídense, sí. Y cuídense, ¿verdad? Exacto, sí. Ok, entonces si usted es del último matrimonio con el que está casado, quiere decir que usted es de las menores, entonces. Sí, soy la 12. Ajá. Sí, y soy la ¿Y Cache es el 13? Cache es mayor que yo. Ah. Sí, yo soy la 12. Mi hermanito que está en Estados Unidos, Obed, él es el último. Ajá. Y Danilo, mi hermano mayor. Okay. Mayor de mamá y papá, ¿verdad? Sí, claro. Y después antes de Danilo viene Gerardo como dos antes, creo, de Danilo. Ok. ¿Cómo fue su niñez? Pues feliz, la verdad. La vez pasada platicábamos justo de eso con mi mamá y le digo, mami, yo la verdad es que no tengo una queja. Yo sí fui una niña feliz, jugué, comí, fui a la escuela, era feliz en la escuela, tenía mis amigos con los que jugaba, chimiri cuarta para mí, para todos mis amigos. O sea, para mí, yo no le puedo hablar de una mala experiencia en mi niñez, no la recuerdo. O sea, no le puedo decirle que privilegiada, bendecida, porque he tenido unos papás bien trabajadores, la verdad. Y sin carencias de ningún tipo, gracias a Dios, pues, gracias obviamente, al esfuerzo para de que ellos. su mamá no se resienta, si puede decir el nombre y mandarle un saludo, ¿verdad? Claro, un saludo a mi mamita bella, a mi gorda, como le digo yo, Blanca Lozano. Ajá. Es mi mamá y fan de su papá, lo quiere muchísimo. Sí, qué bueno. Y pues y usted también, estaba emocionada cuando le conté que venía. Ah, bueno, sí. Qué bueno. Ok, ¿y sus estudios bien? ¿O dio guerra? ¿Cómo le fue en la escuela? Yo di guerra no con las notas, yo di guerra porque es que era relajera y nunca me callaba en la clase. No era malcriada y esa fue una ventaja que siempre tuve en la escuela y por eso me querían los profesores, pero era de las que no me callaba, era de las que empezaba el relajo, la que armaba las fiestas, la que organizaba. ¿Fue la presidenta de la...? No había en mi escuela presidencias y esas cosas, pero sí... Era la coordinadora. Siempre era la que andaba organizando y me llevaba siempre con los mayores, o sea, con los de mi grado, pero con los mayores y podría decir que pues era conocida en la escuela. Pues. Okay. ¿En qué escuela estudió? En la Elbel. En la Elbel. Ajá. Ok, y bueno, sacó su primaria, su secundaria y va a la universidad y estudia abogacía. ¿Por qué? Pues fíjese que yo desde que estaba pequeña, mi papá estudió Derecho como segunda carrera y muchas veces yo me levantaba en la madrugada a traer agua o lo que sea. Y él estaba, leí la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma, y estaba siempre, porque él grababa a los profesores, y después cuando llegaba a la casa, ya súper noche, en la madrugada, él ponía las grabaciones y lo pasaba en su cuaderno. Esa era como su forma de estudiar, de repasar, y además de ir tomando nota de lo que no podía en la clase. Entonces yo siempre lo escuchaba hablar del Código Civil, y que el Código Penal, y que el Código Comercio. Entonces
me fue llamando tanto la atención y en la escuela todas las clases que eran cívica, español, estudios sociales, o sea, yo era buenísimo. No tuve la misma suerte con matemáticas, biología y química, pero ¿Y física? Sí, las odiaba. Pero las clases, todo lo que era sociales, siempre yo fui sacaba muy buenas notas y nunca fui penosa, siempre me gustaba como hablar en público, peleonísima a morir, o sea, nunca me dejaba, no me dejo todavía. Entonces es como, yo creo que era como parte de mi personalidad Ya y está pues en su hice mis ADN. exámenes, todo exacto, y sí, cabal, derecho y periodismo. Ok. ¿Le falta sacar periodismo? ¿Lo va a sacar eventualmente? Sí, la verdad es que era algo que iba a hacer cuando terminara derecho, pero después me fui por la maestría y después saqué otra especialización y ya empecé en el tema de derechos humanos, entonces ya dejé periodismo como un lado, pero sí es algo que definitivamente me gustaría hacer. ¿Maestría en qué? Tengo una maestría en Derecho Empresarial. Ok. Que hice en Unitec. Y mi especialización, que la hice en Corea del Sur, es en el desarrollo de políticas públicas en derechos humanos. Ok. ¿Fue para allá o lo sacó a distancia? No, estuve allá. Ok. ¿Cuánto tiempo? Casi 2 meses. Era una especialización corta que financiaba COICA. Sí. En ese momento yo era la directora de políticas públicas en derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos. Y pues cumplía con los requisitos, ¿verdad? Y Corea del Sur es otro rollo, ¿verdad? es increíble. Bueno, yo creo que la verdad yo no podría vivir allá. Es carísimo. Además de que es carísimo, es una cultura un poco contradictoria, entre que son conservadores y no les gusta el ruido y no les gusta como que los escandalosos, como los latinos o como yo, por ejemplo. Pero sí les encanta la fiesta, andar el pelo rosado, verde, anaranjado, las faldas cortas, los tacos. Entonces, creo que no me hubiera adaptado, porque de hecho cuando terminé la especialización, me dieron, además de mi diploma de especialización, un diploma de haber presentado el mejor plan de acción. Pucha. Sí, la verdad es que no fue bien, porque una compañera y yo fuimos por Honduras y nos dieron ese reconocimiento y además me ofrecieron quedarme 1 año estudiando una maestría. Puchica. Me pagaban todo. Pero ya era mamá yo, entonces y no me miraba viviendo en Corea tampoco. Sí. Entonces les dije que muchísimas gracias, pero que yo tenía mi trabajo y que tenía que regresar Sí. a trabajar. Pero fue una buena experiencia, la verdad. ¿Conoció muy toda buena. Corea? No. Fuimos a Seúl y otras 2 ciudades. Y la verdad es que donde estamos, donde COICA lleva a los alumnos, es como un centro de estudios que queda como en Valle de Ángeles, digamos. Entonces no es como que uno tiene acceso tanto de ir a la ciudad más que los tours que ellos le dan y tal vez un fin de semana que teníamos libre que podíamos ir pero era un camino largo, pues de ida y de vuelta, Sí, si queríamos ir a la ciudad. Claro. Y estando en ese tiempo, ¿pudo percibir la tensión entre Corea del Sur y Corea del Norte o eso es más maquillado y nos lo venden así a nosotros aquí en...? Pues la verdad no, yo no le puedo decir que lo presencié ni que lo sentí. Ellos, los coreanos, tratan de hacer ver lo mejor que tienen en Corea del Sur. Y como en este caso es orientado al tema de derechos humanos, cómo funcionaba su comisionado nacional, de hecho estuvo con nosotros, trataron de traer a los mejores expertos que tenían en derechos humanos en Corea. Entonces ellos tratan de hacerle ver toda la parte, o sea, pues lo bueno que tiene el país y eso como que lo esconden un poquito. Ok, muy bien. Entonces, bueno, se va especializando y me dice que saca esa especialización ya siendo funcionaria del estadio. Sí. Pero quiero que nos diga cuál fue su primer trabajo, o sea, como abogada ya. Como abogada, sí, porque mi primer trabajo fue saliendo de la escuela a los 16, como fui profesora de inglés en el kinder Roberto Acosta, en el Alto en Medio. Y me fue tan bien que me ofrecieron a cubrir una plaza en el kinder nacional y la hice. Cubrí la plaza en el kinder nacional. ¿A los 16? Yo me gradué de 16. Entonces empecé a 16, después a 17, después entré a la universidad, ya estaba en la universidad, perdón, y me dice mi mejor amiga, venite a la corte, a Honorem. Y yo, vaya pues, le digo, vamos, que no sé qué. Me fui, estuve 1 año de Honorem en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Sí. Mi papá no quería que yo trabajara. Porque decía, ya cuando empieces a trabajar no vas a querer estudiar y no te va a importar y no sé qué. Entonces, pero me fui igual. Al año me llaman y me dicen, mira, te tenemos una plaza. Yo tenía 19 años. Y fue para trabajar en la Corte Primera de Apelaciones. Como escribiente. No me gradué de la universidad. Y digo, ok, belleza, era una super experiencia, pues, claro. ¿Verdad? Lo que uno aprende en el Poder Judicial, yo lo digo, ni que saquen la carrera 4 veces, o sea, definitivamente la práctica es lo que a uno le enseña es que mejor. el profesional se hace ahí en el campo. En el campo, sí, sobre todo los abogados. Y empecé a trabajar en el Poder Judicial, estuve 6 años ahí, y ya después
yo dije, pues ya 6 años me había graduado, y era relatora, no miraba posibilidades de crecimiento, o sea, más allá, y los sueldos no eran los más atractivos, entonces yo dije, bueno, pues ya estuve 6 años aquí, yo creo que es hora de buscar otros espacios. Me fui a trabajar a Gobernación como asesora de Derechos Humanos del ministro Áfrico Madrid. En el gobierno de Porfirio En el gobierno del presidente Lobo, exacto. Cuando estoy ahí trabajando en el tema de derechos humanos, llegué y pues la oficina como que si nunca hubiera existido. Entonces me tocó formar la oficina. Solo un paréntesis, ¿sí? Porque fue una controversia. Cuando estaba el ministro Áfrico Madrid que pretendieron no dejar ingresar a Ricky Martin, ¿se acuerda usted de eso? Sí. ¿Usted estuvo en eso? No. ¿No estaba para ese tiempo? No. Ah, ok. No. Que había sido una controversia que decía que fomentaba otras cosas. Exacto, lo que pasa es que él es sumamente religioso, sí, ¿verdad? Y sabemos que los principios religiosos, culturales, contravienen muchas veces los derechos humanos. Esa es una plática todavía un poco controversial con mis papás, por ejemplo, el tema de la comunidad LGTBI, los transexuales, o sea, es un tema que para ellos, o sea, y el hecho de que yo diga, ok, sí, pues tienen derecho, que no se discriminen y tal. Entonces vos que estás con ellos, o sea, no, o sea, yo estoy consciente de mi orientación, pues. Simplemente respeto, no discrimino y creo que tienen derecho a ser respetados, pues que no sean discriminados por su orientación. Le voy a decir una cosa sexual. Que yo saco esa conclusión. Yo estoy 100% seguro que no hay una familia en Honduras que no tenga una persona que no sea homosexual, lesbiana, o sea, eso tiene que ser ya, yo a mi criterio, bien abierto y no ser tanto tabú. Exacto, tampoco hay que promoverlo. Claro, y esa es la filosofía, por ejemplo, de Vladimir Putin. Dice, yo respeto, pero no me lo anden promocionando para no confundir. Exacto, yo estaba en espacios y me dicen, es que mire, abogada, uno no se puede agarrar de la mano, no se puede dar un beso porque entonces ya lo ven mal a uno. Yo les digo, a ver, permítame, en un parque, una pareja heterosexual o una pareja homosexual es igual de irrespetuoso que se estén besando ahí. Eso es un show. Sí. O sea, papá, busque cuarta. O sea, así de sencillo. Y eso aplica a las parejas heterosexuales y a las parejas homosexuales. Una falta de respeto a los que estamos alrededor. Entonces no esperen. O sea, de por sí ya es una lucha, no esperen que sea algo aceptado tan fácil en una cultura donde el machismo está arraigadísimo y los principios religiosos no digamos. Yo no digo que no creo en Dios, no, jamás, ¿verdad? O sea, pues mi mamá es testigo de Jehová y aunque yo no me bauticé siendo testigo de Jehová, esa es la formación que yo tengo y la fe y lo que yo creo. Sí, además eso es muy personal. Exacto. Yo creo que la religión, la fe y esa comunión con Dios es de uno. Pues. Sí, es algo muy personal, exactamente. Y Él nos ha dado esa facilidad de poder tener esa relación personal con Él. Claro. Pues. Entonces, ¿trabaja con Áfrico Madrid? ¿Después qué pasa? Entonces, estamos trabajando, me toca trabajar, como le digo, llego y cero archivos con llave, computadora bloqueada, borrada. Bueno, empezamos a trabajar, prácticamente organizar toda la oficina de derechos humanos que tenía la Secretaría de Gobernación. Y para estrenarme, bueno, me llama la abogada Carmen Rivera, que era la viceministra, me dice, Blanca, no la conozco, no la conocía yo. Blanca, no la conozco, pero necesito abogada que vaya a la Procuraduría General de la República, en un grupo de trabajo, el Grupo Interinstitucional de Derechos Humanos. Ok, llego y me dicen, bueno, mire, ¿cómo vamos con la sentencia de Janet Caguas? Y yo, no, yo llegué el martes, yo llegué ayer, el lunes, y el martes era la reunión. No sé, le digo, la verdad es que no he terminado ni de llegar porque los archivos están cerrados, no he tenido acceso a nada, pero les prometo que el otro martes yo les doy una respuesta. Y me tocó una semana sola a volverme a leer, a estudiar otra vez todo, o sea, todo, porque era como nada, pues. Y fue así como se dio en el tiempo de África, del ministro Madrid. Se hizo el acto de reconocimiento de responsabilidad en el caso de Blanca Janet Caguas Fernández versus el Estado de Honduras. Se repitió el acto de reconocimiento de responsabilidad en el caso de los 4 puntos cardinales, porque eran sentencias de la Corte Interamericana a las que había que darle cumplimiento. Y esa era parte del trabajo que me correspondía a mí. Se hizo la campaña de sensibilización a nivel nacional, que los niños en situación de riesgo social no necesariamente son delincuentes, porque así se estigmatizan los niños que están en riesgo social. Y muchas veces esa es su situación por condiciones ajenas a ellos, pues, o sea, son sus papás, no son ellos, y los estigmatizan, porque este caso de los 4 puntos cardinales marcó al Estado de Honduras con esa sentencia. En lo que estoy trabajando, el presidente Lobo nombra como comisionada presidencial en Derechos Humanos a la abogada Ana Pineda. Tengo la oportunidad de trabajar con ella, coordinar estos eventos, una mujer que trabaja
niveles máximos de exigencia, a la que respeto, admiro y quiero muchísimo además. Yo coincidí con ella en un vuelo hacia Colombia. Justamente iba acompañando al presidente Lobo para la toma de posesión de Juan Manuel Santos y ahí coincidimos en el... Una mujer sumamente inteligente, brillante. Sí, claro que sí. Y para mí fue una gran escuela. Sí. Cuando estamos ahí, un día me dice Blanca, abogada, muy respetuosa ella, abogada, yo sí, abogada, comisionada, ya se crea la Secretaría de Derechos Humanos y me llama y le digo, sí, ministra, y me dice, ¿te gustaría aplicar a la Secretaría de Derechos Humanos? Vi tu potencial, te vi trabajar y creo que serías una parte fundamental de mi equipo de trabajo. Pucha. Y le digo, sí, claro, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, sí, eso sí, una entrevista como todos los que han ingresado acá. Le espero tal día. Bueno, yo llego, me tocó esperar como 40.000 horas, pero al final entro a la entrevista. En la entrevista era la ministra, como ella acostumbraba cuando iba a contratar personal. La ministra, las 2 viceministras, la gerente de recursos humanos, el secretario general, el gerente administrativo. Todos. Había alguien de Naciones Unidas incluso, y estaba el asistente de ella, y estaba un director de cualquiera de las direcciones que estuvieran disponibles para estar en la entrevista. Para hacerle corto el cuento, eran 10 personas entrevistándome en español, después en inglés, y me preguntaron, y bueno, ok, se queda. Y yo acepté, obviamente. El sueldo era un poco menor, pero era un acuerdo, porque eso sí se aseguró ella cuando creó la Secretaría de Derechos Humanos, y era que todos los empleados tuvieran su permanencia. Y es parte de lo que una institución de derechos humanos hace. Claro. O sea, asegurar y garantizar el derecho al trabajo y a la permanencia en un trabajo que tenemos tenemos los seres humanos. Sí. Empecé a trabajar ahí en la Dirección de Compromisos y Tratados Internacionales. El principal objetivo de esta dirección era crear todos los informes, trabajar en los informes que se presentan ante los órganos de tratados de Naciones Unidas. Entonces era trabajábamos sábados, domingos, ahí no había horario, porque había que avanzar y había que sacar adelante el trabajo. En esa secretaría también se crea la primera política pública y plan nacional de acción en derechos humanos, y fue un trabajo extenuante, pero que valió, sí, exacto, con muy buenos resultados. Sí. La verdad, pues yo he visitado otros países y hasta lo que yo sé, en la región por lo menos, solo tienen planes de acción, pero no un plan de acción respaldado por una política pública, que además es una política de Estado, no es una política de gobierno, porque se aprobó con el presidente Lobo y sigue vigente, sí, ¿verdad? Y se marcó en el Plan de Nación y Visión de País, o sea que es hasta 2022. Sí. Una política muy participativa, que se creó con participación de todos los sectores de la sociedad. Entonces teníamos bastante trabajo, pero ya cuando estuve ahí un tiempo y pues obviamente uno tiene aspiraciones y quiere avanzar, me llama don Emil Jawit y me dice... ¿Para ir al ENE? Para ir al ENE. Okay. ¿Qué estás haciendo? No, aquí estoy en derecho... No, don Emil, en los derechos humanos, fíjate que necesito una abogada de confianza que me apoye con el tema de Patuca. Ajá. Y yo, ok. ¿Cuánto ganas ahí? Me dice, porque él es así, ¿verdad? Y yo le digo, tanto, ok, yo te pago el doble. Porque ahí ni para los chicles se están dando. Porque es cierto, el sueldo no era mucho. No era mucho. Entonces me voy. Le digo, bueno, ministra, me voy. Y ella, ay, querida, yo entiendo que no sé qué. Mira, es que ahorita no te puedo ofrecer. No, está bien, ministra, me voy. No hay problema. Me fui. Llego al ENE a encontrarme con un churro, porque eso era un churro en Patuca. Empezamos a trabajar, ¿verdad? Pero como a los 7 meses yo vi, esto no está avanzando, esto no va a avanzar. Y yo me di cuenta, y creo que eso me sirvió para valorar, que yo lo que realmente quería era trabajar en el tema de derechos humanos. Eso era lo que me apasionaba, por lo que me sentía comprometida. Que ojo, inicialmente cuando yo estaba en la universidad me hablaban de derechos humanos y decía, es paja. Pero ya después fui entendiendo y fui pues estudiando obviamente y dándome cuenta que no, que eso es algo real y que además de tener la teoría uno también tiene que tener ese compromiso y esa convicción que lo que está haciendo es lo correcto. Entonces, encarnar a lo que se dedica. Exacto, o sea, ser coherente con mi discurso, ¿no? Sí, claro. Entonces yo estaba y yo trataba de incorporar ese enfoque de derechos humanos. Bueno, vamos a trabajar en el reasentamiento con un enfoque de derechos humanos que sea familiar y nada. Y no sé qué. Y claro, no era el problema con don Emilio porque yo no trataba directamente con él, sino con el director de la UEPER en ese momento, que es la unidad de energía unidad de proyectos de energía renovable, la UEPER, que está adscrita al ENE, pero que tiene su independencia, cierta independencia para temas presupuestarios sobre todo. Y empecé a ver cosas que no me llamaron, no me gustaban, porque yo no soy así. Y
A los 6 meses de haberme ido, me llama la ministra y me dice, Blanca, regresate. Y yo le digo, ministro, pero es que ¿cómo le dejo aquí a don Emil tirado? No, o sea, no puedo, tengo que terminar por lo menos de ordenar los expedientes, cómo estaban, y ir viendo a quién le debían dinero, a quién tenía más tierras, quién tenía, porque también había que ver el otro lado de la moneda, ¿verdad? Claro. La gente con la que tratábamos a veces no era la más. Yo porque tengo mi carácter, pero igual, no eran fáciles. Sí. Y entonces, tengo que terminar acá, que no sé qué. Yo voy a hablar con Emil en el Consejo de Ministros, cuando los consejos de ministros eran como de 300 ministros. Claro. Entonces habló con él y él le dijo, vaya, pues llévesela. Entonces lo llamo. No, entonces yo lo llamo, don Emil, y fíjese que me llamó la ministra y dice que usted le dijo que me fuera. No, me dice. Yo le dije, porque ya todas las veces que la miraba me decía lo mismo, y yo voy a pues llevártela. Pero no, me dice, decirle que te tengo trabajando y no te puedo ir ahorita. Nunca había contado esa historia hasta ahorita. Y entonces no me pude ir. Y ya como al año me llama y me dice, Blanca, en serio regresarte, te ofrezco la dirección de políticas públicas, venite. O sea, necesito que me apoyes aquí, necesito que me ayudes. Y le digo, ok, está bien. Don Emil, mire, vaya, pues andate, si eso es lo tuyo, andar en ese relajo de los derechos, andate. Entonces yo ya me vine tranquila porque pues no le estaba dejando tirar. Yo sí me han enseñado en mi casa el tema del agradecimiento, es algo fundamental. Yo creo que una forma de agradecer una oportunidad es uno ser transparente, cabal. Claro. Entonces yo le dije, miren, sí, la verdad es que sí, lo mío es lo de derechos humanos. Y fue avanzando, fue evolucionando y se va consolidando en este tema de derechos humanos y veo que en 2018 o 19, 18, el gobierno de la República la nombra como su representante dentro de CONAPREV. Es correcto. Que aquí tengo el chepe, CONAPREV, para decirlo como es, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es correcto. Es el mecanismo nacional. Ok, entonces llega ahí con tanta experiencia en derechos humanos, pero llega a un tema que no es tan fácil tampoco y no es tan así sencillo. Sí. Tiene que tener un arte para poder tener que lidiar con cómo defender los derechos de los privados de libertad ante el Estado mismo. Es correcto. ¿Y cuál es su experiencia? ¿Cómo ha sido su experiencia? Pues llego al CONAPREV, yo obviamente había visitado algunos centros penales, no todos, tratando de socializar el tema de los derechos de los privados de libertad, los familiares, el derecho a la visita, pero no tan amplio como lo he hecho en el mecanismo. Llego y la verdad es que como, ¿qué le podría decir? Gracias a Dios pues tengo una personalidad y un carácter un poco fuerte. Entonces, ¿heredado de su papá? Heredadísimo, totalmente. Danilita me dicen. Entonces no se me complicó entrar a los centros penales, trabajar. Tenía el apoyo en ese momento de los dos comisionados, la abogada Ayala y el abogado Orle Solís, a quienes les mando un saludo y un fuerte abrazo. El abogado Orle ya no está con nosotros, él ya terminó sus 2 periodos. Actualmente solo estamos la comisionada Ayala y yo. Sí. Y la verdad es que en ellos yo encontré un respaldo, un apoyo. Obviamente ellos ya tenían 3 años trabajando en esto cuando yo llegué a terminar un periodo. Sí. Ahorita en el 2019 empezó el otro. Sí. Y no, fue bueno, este es el mandato del mecanismo, realizar visitas de monitoreo a nivel nacional en los centros de detención, incluye postas policiales, hospitales psiquiátricos, asilos de ancianos y obviamente los centros penales. El objetivo es verificar las condiciones de los privados de libertad, asegurar el tema médico, educativo, programas y proyectos de rehabilitación, porque pues ya lo dice la Constitución, que el fin de la pena es la rehabilitación para una posterior reinserción en la sociedad. Claro. El tema de alimentación, el tema de la visita conyugal, soy fiel defensora de la visita conyugal. Okay. Y pues ya obviamente a medida fui visitando más centros, fui adquiriendo mucho más experiencia, cuáles eran los protocolos de visitas y ha sido gratificante en algunas ocasiones, pero han sido menores las alegrías, digamos, que los malos ratos que hemos pasado, porque muchas veces, a pesar de que hacemos recomendaciones a las autoridades, hacemos recomendaciones a diferentes instituciones, no necesariamente las aplican, no necesariamente las toman en cuenta. Sí. Justo hace 2 días socializamos con la cooperación internacional, sociedad civil y algunas instituciones de gobierno, un plan de fortalecimiento para el CONAPREV, que fue financiado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y socializamos este informe, el informe y parte del plan decía, ¿cómo podemos hacer? En primer lugar, darle un rango constitucional a este mecanismo.
¿Por qué? Porque debe prevalecer el principio de independencia técnico, presupuestario y administrativo, claro, que no necesariamente lo tenemos. Sí. ¿De quién depende CONAPRED? Ya le explico. Y el segundo era cómo hacíamos obligatorias las recomendaciones del mecanismo, porque yo puedo estar visitando los 26 centros a nivel nacional. Queda como sugerencia. Exacto. Y puedo recomendar y simple y sencillamente le dan vuelta y esos del CONAPRED ya no los aguantamos y engavetan. Entonces necesitamos, porque el trabajo lo estamos haciendo, pero no estamos viendo los resultados que esperamos. Sí. El CONAPRED nace en cumplimiento del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que manda a los estados a crear mecanismos nacionales de prevención independientes. Ajá. Conformado, obviamente, por el legislativo, el ejecutivo y un representante de sociedad civil. En mi caso, yo soy representación del Poder Ejecutivo, sí, la comisionada ya la de sociedad civil, y en su momento el abogado doble representante del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque en la medida de que hay participación de los, pues digamos, dos poderes del Estado y la sociedad civil, se pueden abrir más puertas. Claro. ¿Verdad? Con el legislativo, para el caso, el tema de presupuesto, con el ejecutivo que finanzas nos apoye con esto, o sea, pero el mecanismo no debe depender, no puede depender del Poder Ejecutivo. Es una recomendación, incluso una comunicación que enviaron al presidente de la República, sí, de Ginebra, del SPT, el Subcomité contra la Tortura, diciéndole que nosotros somos un ente veedor y contralor de un sistema penitenciario y no podemos estar en un gabinete sectorial. Claro. O sea, y hemos peleado, no te imaginas cuánto, por esa autonomía y por esa independencia. Y a pesar de que en papel no se había reconocido, se reformó y nos dejaron afuera. Como el CONADE deberíamos de ser en realidad. No podemos depender de nadie. O sea, no podemos, porque entonces se pierde todo sentido de imparcialidad y de independencia que debe tener el mecanismo. Entonces sí recibimos una transferencia, porque es una obligación del Estado mantener los mecanismos, pero una transferencia que ha sido limitada, digamos, porque Finanzas nos dice a dónde tenemos que usar el dinero. Cuando las necesidades del mecanismo son completamente diferentes, sí, a lo que ellos no les permiten ejecutarlo. Exacto, como no hay necesitan. Una independencia presupuestaria ni técnica, porque ellos nos dicen no. Nosotros conseguimos, y fue una gestión, la presidencia es alterna. Yo fui comisionada presidenta el año pasado, y en esta gestión hicimos acercamientos con el Congreso y conseguimos de 9 millones a 16 millones, un aumento. Me decía la comisionada, no lo pudimos lograr antes y agradecemos enormemente que nos haya apoyado con esto. Y eso es algo que yo voy siempre a sobresaltar. Me dice, de que cómo nos apoyas, si de 9 millones a 16 millones es bastante. Pero ¿por qué? Yo tengo hay empleados ahí que tienen más de 10 años de trabajar que ni siquiera no ganan el salario mínimo. Pucha. No lo ganaban. Y bueno, o sea, en 10 años no ha habido un aumento ni siquiera ni de los empleados, ni de los comisionados, ni nada. O sea, simple y sencillamente está ahí porque está. Entonces yo digo, bueno, logremos para que esta gente gane un poquito más, estén pues más motivados. El trabajo aquí no para, nosotros no hemos parado en toda esta pandemia. Siempre hay trabajo porque siempre hay denuncias, siempre hay personas que se acercan al mecanismo con quejas, familiares, sobre todo de los privados. Logramos y Finanzas dice no, para aumentar no. Y les vamos a quitar eso, les vamos a quitar eso, les vamos a quitar esto. Al final nos han dejado 14 millones y nos siguen quitando dinero. Entonces, ok, existe el mecanismo, sí conseguimos el aumento del Congreso, pero está limitado. Sí, y limitan nuestro mandato, porque en la medida que yo no tenga un presupuesto para realizar visitas, ¿cómo voy a ir? Claro. Y lo hemos hecho con nuestros medios 1000 veces. Sí, claro. Entonces es complicado y por eso le digo, han sido más los tragos amargos. Los tragos amargos, exacto, que los buenos momentos. Pero cuando vemos que había alguien que estaba enfermo y lo atendieron o lo llevaron al doctor, o mire, le pasaron su medicamento, o le están pasando su dieta, o mire, llegó el de medicina forense y vamos a lograr excarcelar porque está en la escala de Karnofsky alto y se puede ir a su casa a morirse tranquilo, pues decimos, bueno, ha valido la pena tanto esfuerzo, aunque sea por 2 o 3 casos. Siempre en Honduras el tema de los centros penales ha sido muy debatido y cuando han sucedido situaciones como lo que ocurrió en Comayagua, siempre uno se impacta, o como cuando de repente escuchamos que hay reyertas y que hay muertos y que hay ese tipo de cosas, siempre nos impactamos, pero una de las soluciones que aseguró el Ejecutivo que iba a mantener un orden era la construcción de las cárceles. Yo recuerdo que hablaba con el abogado Orle Aníbal Solís en alguna entrevista y me decía, esa no es la solución. No es la solución. ¿Cómo lo analiza usted? La solución es descongestionar el sistema penitenciario. Sí. ¿Cómo es posible que va a haber prisión preventiva? O sea, nosotros somos un sistema donde la prisión preventiva es la última ratio, es la última instancia. Le da opciones de medidas alternativas a la prisión preventiva.
No pueden todo resolver con prisión preventiva. Le estoy hablando que hay 21.789 privados de libertad. ¿Otra vez? Esa es la población. La población en general, 21.789 privados de libertad. 21.700. Si nosotros creíamos en la justicia restaurativa o en la aplicación de otras medidas diferentes a la prisión preventiva, créame que no habrían 21.000, Claro. habría mucho menos. Claro. Y no habría, ¿sabe cuánto es el porcentaje de hacinamiento o sobrepoblación en los centros penales? 98%. ¿En todas? En todas. A nivel nacional es un 98%. Dígame, estamos hablando Claro. que una sardina es nada, Sí, claro. ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Al aplicar, por ejemplo, la reforma de este artículo 184, podemos descongestionar el sistema penitenciario. En el marco de esta pandemia, fue una de las primeras recomendaciones que hicimos nosotros como mecanismo. Las personas que tienen enfermedad base, mándenlos. O sea, usted ya hay que buscar otras medidas de control. Cuando pase la pandemia, mire todas las personas de preliberación que se han ido, que estaban en preliberación. ¿Cuántos han sido preliberados? Estamos hablando de 300 y pico. Sí. O sea, Más o menos esa era la estadística que daba la semana anterior Melvin Duarte de la Corte Suprema. sí, estamos de 369 a 370 por ahí. No tengo un número exacto porque no Sí, claro, o sea, claro. Pero los que se fueron, por lo menos los que ya se fueron, Fue están por en eso, su casa. porque Fue porque no vas a venir de la calle al centro penal, no sabemos si viene contagiado, no Sí. sabemos si no viene contagiado, quédese en su casa. Cuando se suspende la emergencia, usted vuelve con la misma modalidad con la que estaba Sí. al centro penal. Son personas que ya han comprobado que se van el fin de semana y vuelven. Ahora, una pregunta. ¿Hay hacinamiento aún en estas nuevas cárceles? Totalmente. Sí. Sí, Ok. sí. Porque o sea, nos habían dicho que iban a ser cárceles, pues de alguna otra forma, que iban a dar orden y que no iba a haber hacinamiento y que, sí hay. que habían, por ejemplo, o ahora una diferenciación de cárceles de máxima seguridad Ujú. para un tipo de perfil Ajá. y otras cárceles para otro tipo de perfil. ¿Se está cumpliendo con eso? Es que ese es un problema y es una recomendación reiterada que le hemos hecho al Instituto Nacional Penitenciario, la clasificación de privados de libertad. Ujú. No existe una clasificación real. Para ellos clasificar estos son de una pandilla, estos son de una mara y están clasificados. O sea, no es así. Ajá. No es así porque no todos los de la mara que están ahí están por el mismo delito. Claro. Unos están por extorsión y otros por asesinato de, Claro. o sea, de 20 personas, Sí, 30. Entonces, sí. entonces, ¿a dónde está también? En la medida que no hay clasificación, no podemos aplicar programas de rehabilitación. Sí, porque no aplica. Porque ¿cómo? Sí. ¿Cómo voy a saber qué le doy si Ah. todos están en la misma, Sí. en el mismo módulo, en la misma celda? Claro. Entonces, Ok. ese es un problema, que no hay clasificación. Entonces, sí, como le digo, para ellos clasificación es una mara, una pandilla, y los de mínima, y los paisas, y los no sé qué. O sea, Ajá. no. Esa no es la clasificación, porque ya hay perfiles establecidos Claro. en los estándares internacionales para saber cómo clasificar ¿Cuántas los privados de cárceles hay libertad. en Honduras? 26. 26. Y entonces estamos hablando... Incluidos los anexos, que son los batallones. O sea que estamos hablando que más o menos en cada una de ellas, para hacer ese total de 21, o sea, Ujú. están en cada cárcel, ¿cuántos? ¿Más de 1000? No. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos Ocotepeque, digamos, que está, Puerto Cortés. Puerto Cortés está hecha para tener 100. O sea, la capacidad del Centro Penal de Puerto Cortés es para 120 personas y hay 205. ¿Ok? El de Ocotepeque tiene capacidad para 250 y hay 500. El de La Esperanza, que es terrible, el de La Esperanza tiene capacidad para 250 personas y hay 470. Así funciona. O sea, obviamente los centros más grandes como Támara, el Porvenir, Siria, el Porvenir, Moroselí y Lama tienen más capacidad, pero también tienen más población. Entonces al final están sobrepoblados todos. No es que los vamos a dividir 26 centros penales entre 21.000, no, porque hay unos que tienen capacidad para 200 y tienen 500. Entonces Sí. o sea, a eso nos referimos con cuando le hablo del 98% Claro, de sobrehacinamiento es en ese sentido. Sí. Ok, entonces, mire, ya vamos a entrar al tema de la pandemia, pero como su experiencia quiero conocer algunos elementos que han sido noticia. Por ejemplo, ¿cómo vio CONAPREV, por ejemplo, el asesinato de Magdaleno Mesa? Nosotros teníamos la denuncia, de hecho el expediente ahí estaba de la denuncia, donde habían hecho las denuncias de que él tenía amenazas. Nosotros solicitamos que lo trasladaran. Obviamente no es algo que el CONAPREV puede hacer. O sea, yo puedo recomendar, como les digo. Sí, lo que me decía que ustedes Exacto, necesitan ese rango y esa fuerza. Recomendar al instituto, mire, hay que trasladar por cuestiones de seguridad, entendemos el tema de peligrosidad, entendemos el perfil en el que él está, pero necesitamos que lo trasladen a otro espacio donde él pueda estar seguro.
¿Por qué? Porque desde el momento que usted pone un pie en un centro penal, usted es responsabilidad del Estado. Claro que sí. ¿Ok? Entonces el Estado debe asegurar, además de su salud, su educación, su rehabilitación, su seguridad es fundamental. Claro. Y el derecho a la vida es innegociable. Inalienable. O sea, es algo que no se puede negociar. Entonces, reiteradas ocasiones les dijimos, obviamente no tomaron las medidas y ahí están las consecuencias. Pero cuando usted ve ese video, ¿qué denota? Porque, o sea, nosotros periodísticamente analizamos, le abrieron la puerta, o sea, cómo en una cárcel de máxima seguridad habían armas, cómo lo remataron. Mire, los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurren en 3 escenarios. O usted los comete, o sea, activamente, o hace algo, o deja de hacer algo, o con la aquiescencia, o con la aprobación, digamos, del Estado. Si usted me pregunta a mí, ahí hubo aquiescencia. Tal vez ellos no participaron directamente, pero fue a vista y paciencia de las autoridades. O sea, el Estado permitió la muerte de Magdaleno. Pues la permitió desde el momento que no tomaron las medidas que se les estaba recomendando. Y lo más novedoso o lo más nuevo en relación a ese mismo de aquiescencia que usted dice es que también la misma persona que mató a Magdaleno mató hace poco a Hubert Boxer. Exacto. Y con las mismas condiciones. Exactamente. ¿Qué deduce entonces usted por eso? Pues, una pregunta un poco complicada. No, obviamente hay responsabilidad por parte de las autoridades. Yo pues, hemos considerado que obviamente el tema de la militarización en los centros penales es algo que no está bien visto ante la comunidad internacional. De hecho, las recomendaciones al Estado de Honduras son la desmilitarización de los centros penitenciarios. ¿No es la solución? No, militarizar no es la solución. No porque porque los militares no están formados para tratar con civiles, ni con privados de libertad, mucho menos. Ellos están tratados para agarrar a prisioneros de guerra. Es correcto, pero no pero ellos pues han tratado, pero lo que les puedo decir, no quiero responsabilizar directamente a nadie porque no es. Sí, pero sí hay una responsabilidad. Pero obviamente hay que deducir las responsabilidades a quien corresponda. Claro. Y responsabilidad tienen las autoridades del instituto del momento que estas cosas pasan y ellos son los que están al frente. Okay. Entonces hay que deducir las responsabilidades. Yo no estoy diciendo que el director. Sí, usted no sabe los de abajo, usted no sabe cómo. Claro. Entonces es como el tema de cómo hay armas en los centros de máxima seguridad, esa es la cómo hay droga. Sí. No pueden decir ahorita que son los familiares, porque estamos en una pandemia que tienen 4 meses de no recibir visita. Entonces, ¿cómo llegan? Claro. ¿Tengo que contestarle esa pregunta o es algo evidente? Sí, no, claro. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto, hay que descongestionar. Esa tan anhelada, o sea, depuración del sistema carcelario para que en toda la red no exista gente infiltrada, ¿es una realidad o es algo utópico? No, o sea, me refiero a que de verdad se encarguen a deducir o es que desde el momento, yo le aseguro, que los custodios no están involucrados. Desde el momento que usted empieza a deducir responsabilidades. ¿Qué pasa si usted es niño y se roba un confite y no le dejan nada? Sigo robando. Se va a robar 20,000. Sí. Y su hermanito vio que usted roba, ¿qué va a hacer? Se lo va a ir a robar. Y si su primita vio, ¿por qué? Pues como hacer nadie hace nada. Sí. A mí tampoco, entendémoslo pues. Ajá. Comámonos todos los confites y no hay problema. Claro. Entonces, desde el momento que no hay la no adopción de responsabilidad, es parte de la impunidad. Lo permite. Sí, claro. Okay. No solo no se deduce la responsabilidad. Al yo castigar a una persona por cometer un ilícito o deducir responsabilidades y castigar, estoy asegurándome primero una reparación, aunque no voy a revivir a la persona, pero es parte de la reparación, que también es una obligación que tiene el Estado frente a los derechos humanos. Sí. La reparación y la no repetición de los mismos hechos. Claro. Pero si no pasa nada, van a seguir matando gente, ni lo dude. Sí. Y de la misma forma. Y de la misma forma, y a dónde está. Yo no he visto, pues, dónde está. Impacta porque, o sea, imagínense, estaba preso ahí mismo, lo mató a uno y ahí ese mismo no corrigieron y mató al otro. No, lo cambiaron de penal, o sea, de Ilama, de máxima de Ilama a máxima de Támara. Sí. O sea, entonces ¿a dónde está, pues? Sí. ¿A dónde están las medidas de disciplina que deben tener las autoridades penitenciarias? Claro. Porque ahí no deben mandar ni el toro de uno ni el toro del otro. O sea, las autoridades penitenciarias deben hacer valer su autoridad, porque para eso están ahí. Claro.
Claro. El hecho de que se creara un Instituto Nacional Penitenciario, que hubiera una política penitenciaria, sí. es precisamente para poner orden, sí. disciplina que debe haber. CONAPRED jamás en la vida va a emitir una recomendación donde le diga yo no castigue, sí. o no discipline, sí. pero hágalo de acuerdo a los estándares. Claro. Ya hay un reglamento de sanciones, utilícelo. Sí. Eso es lo que nosotros recomendamos. Yo jamás le voy a decir, sí, métale la droga y métale la marihuana y métale la coca y es más, yo la voy a llevar. Sí, no. O sea, no, jamás en la vida. Okay. Pero que lo hagan de acuerdo a los estándares internacionales, a los principios y reglas que ya están establecidos en la ley. En orden. ¿Y cómo? Bueno, ya porque se nos fueron 40 minutos, sí. En un abrir y cerrar, Dios, ni me di cuenta. ¿Cómo está ahorita la población penitenciaria por el tema del COVID? Mire, ¿Y cómo están haciendo? Porque si no hay, con toda la honestidad, si no hay pruebas para los que están libres, ¿qué pensar para los que están presos? ¿Verdad? Pues sí, mire, se han hecho alrededor de 1000 pruebas, se han practicado para privados de libertad. ¿1000? Sí. 1000 para todos los 22.000. Sí. Desde que iniciamos la pandemia, el mecanismo, redactamos un protocolo, lo enviamos a la comisión interventora, miren, este es el protocolo, de acuerdo a lo que las recomendaciones del subcomité contra la tortura, que se deben seguir en el marco de la pandemia para evitar contagios. Las cárceles en Honduras no tienen las condiciones, no está ni la infraestructura para el distanciamiento social, pero entonces claro. Dotemos a esta gente de todos los insumos de higiene, cloro, si vienen personas de reciente ingreso, ubiquemos espacios de aislamiento donde van a estar los que lleguen, que no estén en contacto con la población en general. Un contagio en un centro penal es terrible, sería terrible. Es un fósforo en paja. Mire. Un fósforo prendido en Exacto, es correcto. Con un chorrito de gasolina. No, dígame. O sea, entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a hacer visitas, exponiéndonos igual, con todas las medidas de seguridad, porque más era el miedo de que nosotros pudiéramos contagiar a los privados que ellos a nosotros. Sí. Pero igual, con todas las medidas, a ver cuáles eran los protocolos de atención que iban a tener en caso de que hubiera un sospechoso de COVID, si tenían las coordinaciones correspondientes con las regionales en caso de que hubiera un paciente con COVID positivo. Y usted pregunta, bueno, andaba mejor yo, o sea, tenía yo mejores implementos de bioseguridad que los doctores. Sí, pues, pucha. O sea, ¿qué pasa? Pero mire, abogada, yo le tengo que decir algo, o sea, usted representa al Ejecutivo, sí, en CONAPRED, pero sí. Eso no lo hace. Yo no soy ciega. Exactamente, no lo hace no ver ni la borrego. realidad. Sí, no lo hace no ver la realidad. No, y yo le voy a decir algo, y se lo digo con mucha humildad, y es algo que me han manifestado personas de diferentes sectores, y me dicen, Blanca, ¿vos tenés credibilidad todavía? Porque sabemos que sos la del Ejecutivo, pero señalás las cosas que no son correctas. Yo le digo, eso fue algo que yo hablé clarito cuando me dijeron, mira, ayúdanos, apoyarnos en el CONAPRED. Ok, pero si están esperando que yo diga que el sistema penitenciario funciona al 100%, no. Que es lo mejor que existe. Si están esperando que yo siga una línea, no. ¿No le jalan las orejas? No. Okay. A mí nunca me han llamado. Okay. Para decirme, no digas esto, no hagas esto, a mí no me han llamado. La verdad le asiste. Sí, claro, porque yo no estoy hablando. Entonces, ¿y sabe cuál fue la respuesta que yo recibí? Ajá. Está bien, Blanca. Señalar, pero proponer. Sí, pues, eso es lo que queremos. Y está bien, porque claro, señalar es maravilloso. No, yo puedo decir, está malo eso, está malo esto. Pero ¿cómo lo arreglas? Exacto. Entonces yo digo, ok, ¿cuál es el problema de contagio con el COVID? Tenemos hacinamiento, no lo vamos a arreglar en esta emergencia. Entonces, ¿qué hacemos? Ubiquemos espacios para que las personas que ingresen no estén con la población. Esa es una forma de resolverlo. ¿Han dotado a los privados de mascarillas, por ejemplo? Sí. ¿Todos? Sí, a todos les han entregado. Los 22.000 tienen... No de esta, ¿verdad? Sí. Unas como de... Bueno, aunque ahorita el CNA dijo que... A ver, bueno, esta yo creo que sí. ¿Se imagina ellos entonces que las de ellos son como de licra, de blanca? Calzoncillo. Ajá, sí. Así, esos son. Estaba en Lama con el doctor, pues me fui a la clínica a ver qué insumos tenían, cómo estaban atendiendo a la gente. Justo ese día dio uno positivo de COVID, cuando yo estaba ahí casi me muero. Por cierto, se hizo la prueba. Ya yo negativísima, sí, no se preocupe. Porque mi mamá cuando vea esta entrevista me dice, muchacho. No, negativa, me la hice antier, justo antier me la volví a hacer. No, las estamos haciendo, sí, claro, porque no hemos parado de trabajar, como le digo, y aunque no tenemos contacto, ¿verdad? Y usamos todos los elementos y los insumos de bioseguridad, siempre vamos a correr riesgo. Sí. Y estoy con el doctor Ilama y le veo un hoyo aquí, y digo, en la bata, y le digo, doctor, dice, mira, esto es lo que nos han dado.
Tengo conocimiento por parte de la administración del Instituto Nacional Penitenciario que se hizo compra de insumos. CICR les hizo una donación a Cruz Roja Internacional a los centros penales de gel, de cloro para que los muchachos puedan limpiar sus celdas, de algunos de elementos de ¿Y cuántos higiene. contagiados hay? Mire, es que ese es un dato, justo ayer estábamos antier en la mesa penitenciaria y el problema es que, por ejemplo, en Támara habían 120 aislados. De 226 pruebas que hicieron, salieron 6 positivos. Entonces, no hay un dato exacto oficial porque siguen haciendo pruebas. Y porque faltan y los porque resultados. y porque Pero no tienen se los estima resultados. Ay, yo no, que ¿La mitad de la población? póngale que es, no la mitad. O sea, de los que les han hecho las pruebas, yo también tengo mi chepe por aquí, la puedo usar. Sí, claro. Sí, porque es que este es un dato, como le digo, no oficial de salud ni de... No, pero más o menos... Exacto, pero esto fue lo que estuvimos discutiendo en la mesa penitenciaria. Mire, a grandes rasgos. se han hecho, pruebas PCR, se han hecho 266. A los custodios, al personal administrativo, al personal de salud, a las Fuerzas Armadas. Hay 4 recuperados. Defunciones en general 19, defunciones de sospechosos 11. Después de las pruebas rápidas, a privados de libertad, se hicieron 1.427, 343 a privados de libertad, 198 pruebas rápidas al personal administrativo, 15 pruebas rápidas al personal de salud, total de pruebas 556, recuperadas de pruebas rápidas 77, pruebas entregadas al INP 3.100, tratamiento maíz entregado y gestionado 1.514. O sea que se han entregado 3.100 pruebas al Instituto Nacional Penitenciario para las 21.780 y pico. Entonces al final, yo le puedo decir, en Puerto Cortés 4 contagiados. ¿Y dónde están, doctor? ¿Los aislaron? No, están adentro. ¿Cómo? Sí, volvieron al módulo, es que no hay donde aislarlos. Sí. No puede ser. Definitivamente que es una situación bastante complicada Sí. y sobre todo indica que pues que no hay forma de saber si uno está contagiando a otro y si ese otro está contagiando a otro. Exacto. Y si eso va a parar por eso que usted menciona, por el hacinamiento que existe. Sí, nosotros llegamos a pensar en algún momento, pues aquí lo que nos va a quedar es ver cómo les ayudamos a conseguir ataúdes a estas personas. Porque porque no les van a dar el tratamiento, se van a morir y ¿qué va a pasar? Imagínense, ¿sabe que los principios y las reglas de Mandela hablan, que son las que rigen el sistema penitenciario, hablan del principio de normalidad? Y el principio de normalidad va orientado a que las personas privadas de libertad en el tema médico y de asistencia médica deberían en principio tener la misma asistencia que tiene la comunidad en general. O sea, y como dice usted, si no hay PCR y pruebas rápidas para los que estamos afuera, tampoco creo que les interesa mucho y su voluntad es precisamente darles a los que están privados de libertad. Y no solo estamos hablando del COVID, no tiene idea de los brotes de dengue, que hay en los penales, y de tuberculosis. Sí. Y la cantidad de personas asmáticas con hipertensión, diabéticas, que ya deberían de estar saliendo, que están ahí todavía. Bueno, ¿cómo están, para ya ir cerrando, los VIP? ¿Cómo está Mario Zelaya? ¿Cómo están todos los que están enjuiciados? ¿Tiene usted acceso a esas cárceles de los militares? Sí, claro. Nosotros visitamos los batallones. Vimos que recientemente salió David Romero por una cuestión de salud. Ajá. Ahí también está el exdiputado Galdames, ¿verdad? Los VIP, los son VIP. Por VIPs. eso le digo, los VIP. Sí, los visitamos siempre. De hecho, hace poco tuvimos una denuncia del tema de comida con uno de los privados que estaba en el primer batallón. Fuimos a ver porque es diabético y necesita que su comida se la den a las horas y la dieta que ya tiene recetada por el médico. Fuimos y en general pues ellos están bien, ¿verdad? O sea, no hasta donde tengo conocimiento no hay sospechosos de COVID y están pues obviamente privados de su libertad, pero en mejores condiciones que el resto de la población penitenciaria. Sí. Se les ha dado porque el tema de la comunicación es un problema serio también a nivel nacional, porque no están teniendo visitas los privados de libertad y tampoco les estaban permitiendo comunicarse con sus familiares. Entonces imagina usted la atención de los familiares, que hay COVID en el centro penal, mi hijo está ahí, mi marido está ahí, mi hija,
y no tengo idea porque no le he ido a ver, no sé si tiene medicina, no sé si tiene para... Entonces, el tema de la comunicación es algo que también hemos reiterado nosotros, y en los batallones creo que les asignaron un teléfono, o les van a asignar un teléfono para que puedan estar haciendo llamadas a sus familiares. Entonces, sí, siempre se visitan los batallones, pero como le digo, ellos están pues en mejores condiciones, siempre privados de su libertad, que eso ya es una situación, sí. pero en mejores condiciones. Y sí. Ok, y ya para cerrar, y viendo que usted no tiene pelos en la lengua, quiero hacerle una pregunta como hondureña, y dejando a un lado eso que tal vez representa al Ejecutivo. ¿Cómo ha visto toda esta situación del COVID? ¿Cómo se ha manejado actualmente y toda esta controversia que se ha generado de sobrevaloración, de presunta sobrevaloración, ¿verdad? Porque se presume hasta que se compruebe. Sí, exacto, que se presume. Y que esto de que ya hay 2 funcionarios que han tenido que evidentemente salir porque ya no se puede quedar ahí, el señor Gabriel Rubí y Marco Bográn, y cómo ven en general, porque todos los días vemos una cadena donde nos dicen cuántos hay, cuántos se murieron, cuántos se recuperaron, pero todo indica que la situación se va a poner mucho más complicada. Como hondureña y como Blanqui Zaguirre, y como quiera se lo puedo decir, es terrible. O sea, en mi cabeza no cabe cómo se pueden aprovechar de una pandemia para generar dinero. O sea, este era el momento para mejorar las condiciones, no solo en los hospitales, las condiciones de salud, para garantizar ese derecho a la salud que tenemos todos los hondureños y que tenemos todos los humanos, porque es un derecho humano. Este era el momento, y siento que no lo han sabido manejar. No puedo señalar a una persona, tampoco puedo hablar de partidos, porque no creo que sea algo de partido, sino es algo de funcionarios, de no cumplir con los deberes que tienen los funcionarios. Y si usted sabe que ese funcionario, o tiene conocimiento que los funcionarios no están cumpliendo con sus deberes, sáquelos y ponga gente que le va a responder y que le va a resolver. De investigarlos para deducir responsabilidad totalmente penal. Volvemos al tema de la deducción de responsabilidad. En la medida que a mí no me castigan, yo lo voy a seguir haciendo. Y no podemos seguir así. Eso no puede seguir pasando. Estamos hablando de personas muriéndose en las calles. Y aquí ya no importa si es hija de, si tiene dinero, o sea, esto es algo que, y créanme, si se enferma, no va a tener a dónde ir, aunque tenga los millones en el banco para pagar cuidados intensivos en el médico. Y no puede salir tampoco del país. No puede salir del país. Entonces, o sea, ¿a qué nos está llevando esta situación? Entonces, yo creo que todavía están a tiempo de mejorar y de corregir lo que se ha venido haciendo, porque no estábamos preparados. Creo que ningún país estaba preparado, pero no reaccionamos como deberíamos, o como lo han hecho otros países que pues lo vemos los ejemplos de cómo han procurado mejorar o asegurar por lo menos que hayan espacios donde las personas puedan ser atendidas. Bueno, mire, yo estoy muy complacido con esta entrevista. Me quedo con 1000 preguntas más, pero el tiempo no nos gusta. Y yo quiero que esta sea la primera, pero no la última vez que hablamos, ¿verdad? Claro que sí, cuando usted quiera. Y que bueno, que podamos siempre estar informando al pueblo hondureño, porque no está mal y nunca va a estar mal que el pueblo hondureño conozca a ciencia cierta la información. Yo creo que la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento tiene que sobrepasar cualquier cuestión política, cualquier cuestión particular, porque el pueblo merece estar informado. ¿Qué podemos seguir esperando de usted, abogada, en CONAPREV? Pues seguir cumpliendo nuestro mandato, a pesar de no tener todos los digamos, el recurso humano, el recurso económico que esperamos y que necesitamos, pero siempre cuenten con el compromiso, y me voy a atrever a hablar en nombre de mi compañera, el compromiso de las dos como comité y del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, en seguir apoyando y seguir colaborando para que los privados de libertad, que son esta población que históricamente ha sido colocada en situación de vulnerabilidad, se le puedan garantizar sus derechos. El único derecho que ha sido coartado para ellos es su libertad. Pero siguen siendo seres humanos, independientemente de los delitos que hayan cometido. Ellos ya están pagando una pena, ellos ya están pagando por ese delito y merecen tener las condiciones
mínimas Claro. y dignas que deben tener los seres humanos. Así Antes que de de mi que nos parte el peguemos- compromiso de seguir trabajando. Mire que yo antes hacía una cuestión que se llamaba chiquisetas, que las ponía ahí en el carro, pero ahora hay que estar a tono y bueno, como la pandemia nos lleva a Ay, ponernos muchísimas ahí, gracias. no sé si se la abre por la Ahorita. parte de arriba y se la pone sobre la mascarilla porque Ahorita ya mismo. hay varios que ya se han puesto esa mascarilla de ajalón. Y está diseñada para eso, para que usted se ponga la mascarilla buena y después la piquetera arriba. La ¿verdad? piquete, sí, porque siempre hay que el glamour ante Sí, todo. claro que sí. Bueno, ahí Muchísimas estamos, gracias, Selim. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes los esperamos el próximo domingo. ¡Feliz día! Hemos presentado A Jalón con Celín López.